Ah, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a subirlo aquí. Voy a invitar a algunas personas hoy. Vamos a hablar bajo un tema muy importante para el cristiano, un tema de suma importancia. Tema que nadie lo dice porque siempre están enfocados en la vestidura del cristiano, la vestidura física y no la espiritual. ¿De qué vale que te vistas como cristiano y en el espíritu estés muerto? ¿De qué te vale eso a ti? De vestir como un cristiano por fuera y por dentro hay huesos secos, hermano. Vamos a hablar hoy sobre la verdadera vestidura que le importa al Señor. La verdadera vestidura que le importa a Dios, la vestidura en el espíritu, como las vestiduras del Señor Jesucristo. Hermano, Dios no vino a morir a la tierra por el pantalón, por la falda, no. Dios vino a morir porque todos procedamos al arrepentimiento por el perdón de nuestros pecados. Dios no murió en aquella cruz porque aquel use un pantalón, porque aquel use esto, porque aquel use lo otro. Entiéndame, yo tengo una doctrina, yo tengo un criterio, yo tengo un pensamiento, pero no es que estemos bien diciendo que Dios murió por esto, Dios murió por lo otro. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo vino a morir por el perdón de los pecados de nosotros. Dice Romanos, ya mismo vamos a orar para empezar. Vamos a orar para empezar, porque a mí me gusta empezar rápido. A mí no me gusta estar perdiendo el tiempo. Cuando la palabra del Señor se va a hablar, se habla y ya. Vamos a empezar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día tan bello que has hecho, Padre. Te doy gracias por todos los que se están conectando y todos los hermanos que nos están oyendo, Padre. Te damos gracias por hacernos siervos inútiles en tus manos para llevar tu palabra, Padre. Para hacer carbón encendido en mi boca, para que salga la palabra con autoridad de nuevo, como tú solo sabes llevarla, Padre. Te pido que pase el carbón encendido en los oídos de los hermanos, porque esta palabra que voy a llevar no quiero que cree una confusión en su mente, Padre. Porque es tuya, Padre. Y como es tuya, no va a crear confusión, Padre. Porque ellos tienen que entender que no le importa a su hijo y a usted, Padre mío, la vestimenta física, sino la vestimenta espiritual, Padre. La vestimenta física, el espíritu es la que la cambia, pero la espiritual es la que quiere usted que llevemos, Padre. Te pido que seas tú, Padre, llevándonos a donde tú quieras. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, hermano, cuando Cristo murió en la cruz, yo quiero que alguien me diga, en todo el camino que Jesucristo estuvo desde que empezó su evangelio en Mateo 4, si no me equivoco, que empezó y lo primero que dijo, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué parte él dijo? Habló de pantalones, habló de pantalla. Él no habló de nada de eso, sino de arrepentimiento y de caminar bajo la voluntad del Señor, bajo la voluntad de Jehová. Tú y yo lo que tenemos que predicar es que anden bajo la voluntad de Jehová. Porque Cristo no vino a morir por un pantalón, no, Cristo vino a morir por el perdón de los pecados. Eso es lo primero que tenemos que enseñarle al pueblo. Hoy se le está enseñando religiosidad y no relación con Dios. En mi persona he visto personas con las barbas largas haciendo trabajos mejores que los de santidad. He visto personas en pantalones alimentar un deambulante y el de santidad mirarlo de reojo y seguir caminando. Pues entonces la vestimenta no es tan importante como la espiritualidad. ¿Cómo está tu Espíritu Santo? ¿Cómo está tu espíritu en ti? ¿Cómo está el Espíritu de Dios en ti? Porque según está el Espíritu de Dios en ti, es que tú te vas sometiendo y caminando a las cosas del Señor. Según tú vas sometiéndote al Espíritu, el Espíritu te transforma de adentro para afuera. Pero Dios, ay, que lo de afuera, no es que lo de afuera no importa, hermano. Pero a Dios le importa más lo de adentro que lo de afuera. Pues entonces, si tú estás visco, ¿no sirves para las cosas del Señor? Sí sirve. Sí sirve. Si estás todo lleno de tatuajes, ¿no sirves para las cosas del Señor? Sí sirve. Ay, pero te coge los de hueso colorado. Y si te trepas un altar con tatuajes por fuera, chacho, te quieren acribillar. ¿Y a dónde está la espiritualidad de ese hermano que a lo mejor va lleno del Espíritu a llevar una palabra? ¿Dónde está tu espiritualidad hoy? Hoy vamos a hablar bajo el tema la importancia de la vestimenta espiritual. Romanos 13 nos dice, mira lo que nos dice Romanos 13. Porque yo
Te lo estoy hablando porque esto es lo que está pasando y yo te lo voy a aclarar. Romanos 13. Romanos 13 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, vestíos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no se ponía un traje Armani. El Señor Jesucristo no se ponía unos zapatos Gap. No. El Señor Jesucristo andaba lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo, de la mansedumbre, de la paz, del amor, de la tranquilidad. Esa es la vestimenta de un verdadero cristiano. Un cristiano no se define por lo que se pone de ropa. Un cristiano se define por lo que lleva en el Espíritu de Dios. Un cristiano se define por la relación que tenga con Dios. Un cristiano se define por la comunión con Dios. Hay personas que van a la iglesia que no tienen cómo vestir porque no tienen el dinero suficiente para vestir como los demás. Y a eso no los toman en cuenta. Pero el que lleva la sortija de oro, el que lo ponen al frente, cerca del altar. Y eso es un error que estamos cometiendo hoy en día en las iglesias. Creyendo que los miembros más indignos, dice la palabra, que los miembros más indignos se visten con más dignidad. ¿Tú sabes por qué? Porque el miembro más pequeño en la iglesia, la persona más pequeña en la iglesia, Dios lo va a vestir de mucha capacidad espiritual porque es el más que busca. No está pendiente, no tiene los dioses, no le importa el amor al dinero, no le importa nada. Pero dice que vistamos como el Señor Jesucristo, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú vuelves a repetir eso? Porque Dios no vino a buscar adinerados, Dios no vino a buscar ya salvos, Dios vino a buscar pecadores. Y para buscar a los pecadores y reconocerlos tenemos que andar como Cristo andó en la tierra. Porque si yo me he visto de un traje Armani, me voy a crecer y voy a ver una persona que está llena de fango, no te me pegues que me dañas el traje. Pues no, Dios quiere que tú vistas las vestimentas del Señor Jesucristo, que era en el Espíritu de Dios. Oh, santo, bello y misericordioso Dios. Porque Dios lo que está llamando son personas sometidas a Él. Dios no está llamando a personas que Rambo mata la bazooka, ya me vinieron dos. No, Dios llama a personas sometidas bajo su espíritu. Una relación secular de novio, de esposo y esposa en lo secular, vamos a hablarlo. Ellos se llaman, ellos se buscan, siempre están preocupados. ¿Por qué tu relación con Dios no es lo mismo si tú estás casado con Dios? Cuando tú te casas con Dios tienes que buscarlo, tienes que orar, tienes que hacer muchas cosas, pero sobre todo caminar bajo las normas de Dios. Un matrimonio en común acuerdo tiene que caminar uno a la par del otro. ¿Por qué tú no caminas a la par con Dios? No te estoy hablando de jopa. No te creas que a mí la jopa no me importa. A mí me importa la vestimenta del espíritu. Porque el espiritual discierne todo por el espíritu. Y si tú no tienes las vestimentas del espíritu, que Jesucristo cuando andaba en la tierra, tú no puedes discernir las cosas de Dios. Dice que el natural no percibe nada, no puede discernir nada. Porque las cosas de Dios se disciernen en el espíritu. Y como tú, si no tienes las vestimentas del Señor Jesucristo espirituales, tú dices, tú juzgas, tú hablas, tú murmuras. Jesucristo no vino a eso. Él amonestó, cuando le dijo hipócrita a los fariseos, los amonestó ante el pueblo para que el pueblo entendiera que ellos estaban mal. No por juzgarlo. Porque no le dijo que él no lo juzgó, porque juzgar es proferir un juicio. Él no lo juzgó. Porque él no le dijo se van a ir al infierno. No, él les dijo que estaban mal, que tenían que arreglarse. Que limpiaban los de adentro, pero los de afuera no. Él viene por una... Amén. El hermano evangelista Morlan Espinosa nos dice que él viene por una novia vestida de lino fino. Alábalo. Y el lino fino, ¿qué es el lino fino en la palabra? Las acciones de los justos. Dice la palabra de Dios que el lino fino son las acciones de los justos. Pero no hay justo ni uno. Sí, hay justo el que anda bajo la justicia de Jehová. El que anda bajo la justicia de Jehová se conduce por las cosas de Dios. El que se conduce por las cosas de Dios anda en la verdad. Conoceréis la verdad y los hará libre. La verdad os hará libre. Pero como tú me dices, hermano, yo te lo digo porque a mí, vuelvo y te digo, a mí me invitan. Si me invitan o no me invitan a la iglesia, yo sigo llevando la palabra de Dios como es. Como tú me dices que un hermanito que ve una camisetita
barata. No puedes treparse a un altar a predicar porque a ti no te da la gana. A mí el día que me hagan eso, voy, busco un traje de etiqueta, me lo pongo, cojo la camiseta, le envuelvo el micrófono y lo pongo para que la camiseta le predique. Porque el que predica es el hombre, no la camiseta. Dice que no hubo ni habrá uno más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿tú sabes cómo vestía? Con piel de cabra. No se ponía un traje Armani, pero andaba bajo el poder del Espíritu. Andaba bajo el poder que da el poder para llevar la palabra como es. Vestía como Dios decía. Oh, alábalo. No estoy tirando la nota y esto es para hablar. Hacía tiempo no me conectaba porque yo me conecto ahora cuando el Señor me dice. Que no hay prédicas hay demás, pero si el Señor no me dice esta y tal día, yo no la tiro. Yo no sé quién está ahí oyéndome para él. Yo no sé si es para instruir el pueblo, no sé. Pero el pueblo ya ha dejado la importancia de vestir en el Espíritu. El Espíritu de Dios ya no mora en mucho. Lo que mora en mucho es un espíritu de confusión. En 1 Tesalonicenses 2, si no me equivoco, dice que Dios le mandó un doble espíritu de error a aquellos que no se quieren enderezar para que se terminen de perder. Porque el que está perdido y no se quiere enderezar, que se pierda por completo, dice el Señor. ¿Para qué? Si yo le he mandado a coger y no quiere, pero aquí hoy te está hablando Dios. Hoy Dios te está hablando de la vestimenta espiritual. Mira lo que dice en Mateo 11:29. 11:29 me dice en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero dice que aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Dos vestimentas que tenía Cristo ahí, humilde y manso. ¿Qué pasa que la humildad hoy se ha perdido en las iglesias? ¿Qué pasa que la mansedumbre ya no hay cuando se trepan esos altares a predicar y a tirar? Ya no se predica de la venida de Cristo, que es lo que hay que predicarle al pueblo. Al pueblo no le importa que si Jambo mató la bazuca, que si aquel está mal. No, al pueblo lo que le importa es corregirse, porque hay que hablar de los pecados sin señalar a nadie. Yo te hablo de todos los pecados. Ahora mismo te estoy hablando que el pueblo perdió el Espíritu de Dios porque lo contrista tanto que el Espíritu se ha ido. Y va a llegar un tiempo que el Espíritu no vuelva más. Va a llegar un tiempo donde la gracia sea quitada. Va a llegar un tiempo donde no podremos buscar al Señor. ¿Qué tú estás esperando para empezar a vestir esas vestiduras del Señor Jesucristo? Y el que no crea que el Señor vestía las vestiduras del Espíritu, dice que era mansedumbre y humilde. Esto no son semillas del fruto del Espíritu. ¿Y quién es el fruto del Espíritu? Si no es el mismo Señor Jesucristo, que nació de una mujer concebido por el Espíritu Santo. Alábalo, no te moleste. No te moleste, lo que te estoy queriendo decir que dejes ya la juzgadera y la tiraera. Que la vestimenta no te va a salvar ni te va a hacer perder, porque eso no se sabe. Lo que te va a salvar a ti es que andes en el Espíritu, para que el Espíritu te guíe a toda verdad, para que el Espíritu sea el que te redarguya, te corrija, te instruya, porque el hombre a ti no te da la salvación, porque dice que hay que temerle al que mata al alma, que es el Señor, que te puede mandar tu alma al mismito infierno. ¿De qué me vale a mí vestirme para el hombre si el Señor Jesucristo me dice que no vista así? He visto personas juzgar por vestimenta, hermano. Dios no murió. Imagínate el Señor en vez de decir, voy a hablar, pero el Señor no lo dijo. El Señor no dijo esto. Es Carmelo poniendo una similitud para que tú supieras. En vez de decir, consumado sea, diga, Señor, ya, que no usen más pantalones, ni que usen maquillaje, ni que usen esto, ni que usen lo otro. No, es Dios, consumado sea, porque Él vino a traer perdón de los pecados. Pecados que están en la Biblia, que eso sí, tú tienes que aprender a discernirlo, a leerlo, y que el Dios te dirija en todo pecado. Yo no te tengo que decir a ti en el pecado que tú estás, porque el que conoce tu condición, que aún discierne los pensamientos del corazón, sabe en el pecado que tú estás. Él te trae una palabra para que tú te arrepientas, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Pero no es que crea, es que le crea a Él, porque creemos. Seguro.
Con el corazón creemos, con la boca confesamos para salvación. Entonces, los demonios creen, pero no les sirven. Entonces, hermano, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Te voy a seguir recargando el tema. Te voy a decir el tema hasta que la gente me diga, muchachos, deja ese tema ya. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú te fijas en la vestimenta del hombre y no en la vestimenta espiritual? Porque el espíritu es el que da testimonio aquí de toda verdad de la persona. Puede ser que una persona no tenga dinero para comprar ropa, pero tenga un Espíritu Santo, está más lleno de Espíritu Santo que tú que eres pastor, que tú que eres evangelista, que tú que eres predicador, que tú que te gusta juzgar. Amén. La hermanita Ivonne dice que el Espíritu nos dirige y quita todo lo que no es agrado. Por eso es que la vestimenta principal de un cristiano es vestir como Jesucristo. ¿Cómo? Mansedumbre, amor, pero todo eso viene por la semilla del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Por qué el fruto del Espíritu Santo? Porque tú y yo cuando aceptamos la conversión, en Mateo 26 habla de que el Señor tomó la copa, ¿verdad? 26 29, tomó la copa, le dijo a los discípulos, tomad, porque esta es la sangre por la cual será derramada por todos ustedes. No por los que usan pantalones, no por los que usan cadenas, no por los que tienen barba, por todos ustedes. Entonces, si es por todos ustedes, y yo tengo la barba así de larga, y yo le creo al Señor y lo acepto, el Espíritu Santo viene y me sella. El Espíritu Santo me va a transformar mi vida. Pero no me va a transformar ni el pastor ni el evangelista, ninguno. Me va a transformar el Espíritu Santo. Y hoy en día muchos no visten el Espíritu Santo en los altares, pero quieren que los demás vistan de espíritu. Y como tú te atreves a treparte un altar a hablar una cosa que tú no vives. Como tú te atreves a decir algo que no es basado en la Biblia. Hoy en día, 1 Timoteo habla de la vestimenta. Seguro que habla de la vestimenta. Pero te menciona ahora mismo un tipo de vestimenta. Dice seguro. Tú la buscas. Y yo no te voy a decir lo que tú tienes que vestir porque eso le toca al Espíritu. Te estoy diciendo que tú la buscas y tú sabrás que tú tienes que vestirlo o no. Amén. ¿Por qué? Porque que se crea religioso y no refrena su lengua. La gran religión, nada es. Entonces no hay espíritu. No visten del Espíritu. Jesucristo dice, sé manso porque yo soy manso. Humilde de corazón. Cuando yo soy manso, yo voy y corrijo con mansedumbre, porque yo no sé si ese hermano, el Señor le compete y dice, bueno, este hermanito fue corregido con mansedumbre, vamos a traerlo y salvo un alma del Seol. Y si salvo un alma del Seol, cubro multitud de pecados, porque esos pecados pero a lo mejor no lo corrijo con mansedumbre, se va y se pierde y esa sangre cae en mis manos. O el Señor lo saca y caigo yo. ¿Y cuál será la vergüenza mía? Dios, yo lo cogí y me caí yo y él se quedó. No. Hay que vestir el Espíritu Santo. Hay que vestir el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no puede ser contristado. Hay muchos que hablan de espíritu. Y lo que tienen es un espíritu de rol dentro. Un espíritu de emoción. Bueno, tienen 30.000 espíritus menos el Espíritu de Dios. Tú no sabes que nuestro león de Judá se llama Jehová de los ejércitos y está en los cielos. Pero hay uno que está como león, imitando al león de Judá, que lo imita, que es como león. Y lo imita tanto que pone a las personas a hablar lengua. Las pone a brincar. Las pone supuestamente a corregir, que si todo eso está escrito, que venían personas así. De parte de Satanás, hacer que la iglesia se pierda. Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu de Dios 24/7, porque el espiritual lo juzga todo, la mujer no puede ser juzgado. Entonces si él lo juzga todo, él ve lo que viene y lo que no va. Pero no puede ser juzgado y las personas hoy en día se sienten juzgadas porque no tienen espíritu. Alábalo. La vestimenta primordial del cristiano es la vestimenta del Espíritu de Dios. Esto no es la vestimenta primordial. Estamos enfocándonos en los altares, en esto. En esto estamos enfocándonos en el altar y primero tenemos que vestir la vestimenta del Señor Jesucristo, que es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va quitando lo que no es digno para Dios. Lo que no le agrada a Dios, Él lo va quitando todo. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí
¿Cómo tú me vas a decir a mí, hermano, que tú te atrevas a treparte un altar a criticar esto y no avivas el Espíritu de Dios? Para que ese Espíritu de Dios se mueva dentro de la iglesia o dentro de los hermanos, porque todos quieren que el Espíritu se mueva alrededor de la iglesia, pero tiene que estar dentro de la iglesia de cada hermano. Yo no sé, hermano, cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? Cuando aceptamos esa sangre somos sellados con el Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a vestir las vestimentas del Señor Jesucristo. Ahí entonces, pero no es aceptarle, como yo le dije, porque podemos aceptarle, pero es caminar con la vestimenta puesta. Se nos habla de la armadura del cristiano. Seguro que la armadura del cristiano tiene que estar, pero debajo de esa armadura tiene que estar el Espíritu de Dios. David iba a la pelea y Saúl le dijo, ven acá. Voy a parafrasear para no tener que leer los versículos completos, porque David le dijo, ven acá, ponte mi armadura. Y él probó esa armadura. ¿Y qué pasó? Se la quitó. ¿Por qué? Pues ya él iba con el Espíritu de Dios dentro. No necesitaba otra armadura ni otra vestimenta. Iba con el Espíritu de Dios aquí. Decía, yo voy donde es incircunciso y lo voy a derribar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque David tenía un corazón conforme al de Jehová. Porque David hacía las cosas como Jehová quería. Porque dice que cuando David fue ungido, el espíritu se apartó de Saúl y posó en él. ¿O no fue así? Entonces Dios lo que busca son personas llenas del Espíritu. Él mismo nos da el Espíritu, pero quiere que lo mantengamos en nosotros, ¿verdad? Dice 1 Corintios 2:15, dice, en cambio el espiritual lo juzga todo, todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo cuando andamos con el Espíritu. Entonces el Espíritu, si tenemos la mente de Cristo, estamos ya vistiendo como Cristo, ¿o no? Yo no sé. Hermano, yo no sé. Yo no sé cómo muchas personas dicen. Perdón, no, un poquito enfermo, les pido disculpas. Yo sé que muchas personas dicen que andan bajo el Espíritu y no hacen las cosas como Dios las quiere. Entonces tú eres un hipócrita porque tú no tienes el Espíritu de Dios. Dice que el espiritual lo juzga todo, pero no puede ser juzgado. ¡Ay, qué te está hablando! A ti no te importa lo que está hablando aquel. A ti lo que te importa es llevar palabra de Dios para que esas almas se arrepientan. Dice que a Timoteo Pablo le dice, no descuides el don que te fue impuesto por el don de mano, por la imposición de mano, que diga. Y a Cornelio se le impuso las manos. ¿Y cuál don recibió? El don del Espíritu de Dios. Dice que rápido que descendió ese Espíritu, pegó a hablar lengua. Fue lleno del Espíritu. Y se hablaba en lengua en aquel cuarto. Pero hoy en día, hasta las personas que no tienen espíritu hablan lengua. Por eso es que este tema es un poco controversial, porque es que sin Espíritu Santo tú no disciernes lo que es de Dios. Dice que el que tiene el Espíritu, tiene la mente de Cristo, porque discierne las cosas bien, discierne las cosas espiritualmente, hermano. Yo no te estoy tirando, yo lo que te estoy diciendo es que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Mira cómo andaba Cristo. Un minuto. Cristo andaba, mira, desde pequeño fue perseguido. Y él manso seguía su propósito. Aún comió con aquel hombre que lo entregó, sabiendo que lo iba a entregar, y no murmuró ni bochinchó de él por la espalda, ¿verdad? Dice que cuando lo fueron a apresar, Pedro le cortó la oreja a uno y le dijo, no, si yo quisiera 1,000,000 de ángeles van a irme, pero no. Siguió su propósito porque no le gustaba la pelea ni nada. Cristo seguía, lo abofetearon en la cara, se quedó callado, le pusieron la corona de espinas, calladito. Aún así lo obligaron a cargar la cruz y no se negó, sino que la caminó. Y Dios te dice, carga tu cruz y sígueme, y tú siempre estás peleando y bochinchando en todas las esquinas, pero... ¿verdad? Y cuando lo crucificaron, cada vez que metían un martillazo, no decía por la vestimenta física, sino por la vestimenta espiritual, porque esta sangre que brota de mis heridas limpiará el mundo.
Todo aquel que la acepte va a ser limpio y será sellado con el Espíritu. Y dice que una de las gotas cayó en la piedra, en el Gólgota, y lo partió en dos. Y a la que partió en dos esa piedra, fueron liberados un montón de muertos, salieron de los sepulcros, volvieron a la vida. ¡Wow! ¿Y por qué tú no puedes vestir las vestimentas de aquel que te trajo de muerte a vida? ¿Por qué tú no puedes vestir las vestimentas verdaderas de Cristo, que no es ropa, sino espiritual? Yo no sé, Padre. Santo Bello, cumplió ese Padre de nosotros, cumplió su propósito ahí en esa cruz. Y todo el tiempo espiritualmente. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas veces tú te trepas en ese altar y te crees el rey del mundo y no dejas que el Espíritu trabaje? Oh, Padre, Santo Bello, te amo, Jehová. Dios era un hombre humilde. Dios siempre sabía. Jesucristo siempre sabía todo lo que te iba a hacer. Porque Jesucristo vino a salvar. Lo que tú y yo no estamos haciendo hoy por no andarle lo espiritual. Antes, yo no sé si hay alguien aquí que se acuerda de esos cultos en las marquesinas, que tú pasabas y el Espíritu te agajaba por el pelo y te metía dentro de la iglesia, de ese culto. Ahora tú pasas y no sientes ni el mover del Espíritu, porque es que la gente no está en unión. Y si no hay unión, bendición. Mi mamá Carmen Cruz, bendición. Ya la gente no hay espíritu en las iglesias. Se ha perdido esa esencia de que las personas entraban a la iglesia, santo, no, porque siempre están con bochinche, una pelea. Ya lo viste en las vestimentas de Jesucristo, que si aquel me mete una bofetada, pongo la otra mejilla, de que si aquel me pide, le doy, de que si, no, ¿tú sabes por qué? Porque el San Yo tiene muerta a la iglesia. Dice que el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, unidos todos por las coyunturas, los cuales los unos y los otros no son útiles. Pero hoy es un llanero solitario dentro de la iglesia, que todos quieren trabajar unos para un lado y otros, y ya las iglesias no quieren levantarse. ¿Por qué? Porque el discernimiento en el espíritu no hay. Dice que en el aposento aquellos 120 estaban orando unánime. Oh, unánime. ¿Qué quiere decir unánime? Unidos en un solo sentir, sin pelea, sin bochinche, sin mirar lo que visten, sin mirar lo que se ponen. Todos en el espíritu. No tenían el Espíritu, todo pidiendo lo mismo. Y dice que su petición fue escuchada, porque me imagino yo que ellos lo que estaban pidiendo era recibir el poder para salir a hacer la obra, porque se les dijo en el capítulo antes, se les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu, ¿verdad? Y recibieron el poder. Pero ya las iglesias no reciben nada, no hay milagros. Hay muchos milagros ficticios, que si la mano larga y el brazo corto. Ay, hermano, mira, yo también lo hago. Mano larga y brazo corto. Mira, se aniveló. Hay que empezar a vivir el tiempo de la sana doctrina, de la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La senda que caminó Cristo. La sana doctrina, ¿cuál es la sana doctrina? La doctrina de Cristo, no doctrina de hombre, no doctrina de nadie, sino la doctrina de Cristo que está en el Evangelio. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy se está viviendo una doctrina loca, una doctrina de que si tú das, tú recibes. Dios no te dijo, vete que te voy a dar. Dios bendice al dador alegre, seguro que sí. Pero no es que te está diciendo dame para darte, que si tú das de corazón y Dios ve tu corazón, que tú diste de corazón, Dios te va a dar. También dice traer al alfolí todas las ofrendas y ya nadie quiere ofrendar. No, yo quiero, pero no doy nada. Somos ladrones. Dice que el que no diezma es un ladrón. Hay que andar en el espíritu, hermano. El espíritu de Dios se está perdiendo dentro de las iglesias. El espíritu de Dios se está perdiendo. Y esto es parte de que vamos a perder el espíritu de momento por completo, porque viene un tiempo donde nada va a ser fácil, hermano. Nada va a ser fácil. ¿Sabes por qué? No va a ser fácil. Porque dice que busques al Señor mientras pueda ser hallado, porque va a haber un tiempo que no se va a poder buscar. Entonces ese tiempo ya se está levantando, donde tú te metes a la iglesia y te meten 30,000 embustes en algunas iglesias, donde esos amontonadores, queriendo oír la palabra de sana doctrina, se van a amontonar maestros, falsos maestros, hablar palabra de embuste, como muchas iglesias ya están, que niegan muchas cosas.
Dice Judas, que hacen de la gracia un libertinaje, porque se puede hacer todo porque estamos bajo la gracia. Pues te voy a decir algo. El que viste la vestidura del Señor Jesucristo sabe que la gracia es un don inmerecido, que tenemos que caminar ahí bajo ese don inmerecido para que no se nos sea quitado. ¿Por qué? Porque Dios viene pronto y esa es la señal, esos son los sellados. No los 144,000, yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que el sello del Señor es ese a los que tengan el Espíritu. ¿O no has visto cuando uno de los ángeles se rompe la trompeta y baja y dice un denario, un hombre de harina por un denario, y el Señor le dice no toquen ni el vino ni el aceite? ¿Por qué? El vino es representativo a la sangre de Cristo y el aceite la unción. Todos los que bajen bajo la unción y la sangre de Cristo no seremos tocados. Sin espíritu no hay asunción al cielo, hermano. Dice que el Señor era sabio. ¿Por qué? Porque decía que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Por eso tenemos que andar en sabiduría, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Pero tú quieres ser sabio en tu propia opinión. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oh, pero yo no le temo a Jehová porque yo hago como yo quiero. Yo soy el llanero solitario y yo sé que eso está bien hecho. ¿Viste el Espíritu? El Espíritu es el que nos lleva. 15:13 dice, el 15:13 habla del amor. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Tú sabes que es cuando tú pones tu vida por tu amigo, pero no tanto por tu amigo, aquel que te hace la guerra. Tú no lo matas, tú oras por él para que el Señor lo traiga y vea cómo el Señor te va haciendo crecer y fructificar, crecer. El Señor te hace crecer en la palabra, el Señor te hace crecer en el evangelio, el Señor te llena de bendiciones. Tú no matas al que te persigue, tú lo amas. Dice, bueno es amar al amigo, pero al enemigo, ámalo más. Entonces, si vas a vestir la vestidura del Señor Jesucristo, primero tienes que ser humilde, tienes que ser manso, tienes que tener sabiduría y amor, tienes que ser santo. Dice, porque el que os llamó, eso no le gusta mucho. 1 Pedro 2:22 nos dice, dame ver si 1 Pedro 2:22, que se me Bueno, dice, el que os llamó, sé santo como yo. Y dice, sé santo como el que os llamó. Porque hay que ser santo, porque si vamos a vestir la vestidura del Señor Jesucristo, hay que andar en una santidad que Él requiere. Separación del mundo. Y que el Espíritu Santo more en nosotros, porque como único more el Espíritu Santo en nosotros, separados del mundo. Al separarnos del mundo, el Espíritu Santo viene, mora y te corrige y te dice lo que tienes que vestir. Pero vuelvo y te digo, esta vestimenta la cambia el Espíritu Santo, no nadie. Peguen a vestir la vestidura del Espíritu de Dios. Predicadores, hablen de la vestidura del Espíritu Santo. Porque es que, ¿de qué te vale yo quererte cambiar esto si por dentro estás podrido? ¿Y de qué te vale si por dentro estás como los fariseos? Sepulcro blanqueado, por fuera bien vestiditos de cristiano y por dentro lo que tienen es un muerto, porque no hay espíritu en ti. ¿Y qué le dijo cuando los huesos? Le dijo, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Solo tú, Jehová, no sabes, profetízale. Oír palabra de Dios, le dijo. Esta es palabra de Dios que tú llevas. Oír palabra de Dios, huesos, júntense, y se juntaron. Subió carne y subió de todo, porque les dijo a lo último, pero este cuerpo no tiene espíritu, profetízale que venga el espíritu. Y cuando vino el Espíritu, se paró y se hizo un hombre para la batalla de Dios. Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu no se recibe andando en bochinche, en discernimiento y en cosas que no le importan a Dios. Y mucha gente se cree que dentro de las iglesias murmuran y hacen por la espalda de los demás, y el que los está viendo es Dios, y Dios no sabe. Hermano, no le temas al que destruye el cuerpo, que es el hombre o Satanás. Temen al que destruye el alma, que es Jehová. Y Él no la destruye si tú la salvas para Él. Jehová no quiere mandarte al infierno. Te mandas tú mismito directito. Cuando haces lo que no le agrada a Dios. Dios no va a mandar a nadie al infierno, te vas a mandar tú mismo. Porque tú tienes libre albedrío. O escoger lo bueno de Dios
o escoges lo malo de Dios. Por eso es que, vuelvo y te digo, temen al que mata el alma, que es Jehová. La vestimenta que le importa a Jehová primordialmente no es esta, es la vestimenta del Espíritu Santo. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. Si yo me voy a vestir como el Señor Jesucristo vestía en aquel tiempo, tendré que andar en una batola, que era lo que usaban ellos, que era como, no, pero el Señor Jesucristo vestía de amor, de bondad, de humildad. Todas esas eran las vestimentas del Señor Jesucristo. Y aparte de eso, vestía en el Espíritu, porque Dios o Jehová es Espíritu, en verdad, y el Hijo también es Espíritu. Vamos a vestir, si nosotros fuimos creados para ser espirituales. Cuando se creó al hombre en el huerto del Edén, era espiritual, en semejanza a Dios en todo, pero se inclinó a la maldad del diablo, entonces se hizo carnal. La vestimenta se hizo carnal y hijo de Satanás. ¿Cuántos pactos no hizo Dios con el hombre y el hombre rompió y le costó la muerte? Estamos bajo el último pacto, que es bajo la sangre. Esa sangre que nos da el Espíritu de Dios. Y si esa sangre nos da el Espíritu de Dios, andemos bajo el Espíritu de Dios. Yo te voy a decir algo. Y no me importa repetirlo. Pablo decía a los filipenses, a uno de ellos le decía, a mí no me importa repetirte lo mismo 2 o 3 veces. Y a mí tampoco. Esto no predica. Esto no te va a salvar. Esto no te va a condenar. Pero sí tu Espíritu de Dios dentro es el que te da la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso es que Dios te dice hoy, viste las vestimentas de mi Hijo Jesucristo, que yo lo mandé a la tierra a morir por ti, para que tú lo vieras cómo caminaba, para que tú vieras cómo se conducía, para que tú vieras que Él es el molde y el ejemplo de que lo que tú tienes dice Efesios 2:10, si no me equivoco, si dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Pero si somos creados en Cristo Jesús, tenemos que caminar como Cristo Jesús y vestir como Cristo Jesús. Y en la vestimenta que se está hablando, una vestimenta literal, o una vestimenta, no sé cómo se dice, que no es esto, es la vestimenta que llevaba Cristo adentro. El ministerio de Cristo era de piedad, amor y bondad. Yo no sé dónde están los cristianos hoy en día que quieren cambiarle la vida al cristiano. No, lo tuyo es predicar la verdad de Cristo, que predicar la palabra y que Dios trabaje en ello. Tú no puedes hacer el trabajo del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo more en ti. Tú no puedes hacerle el trabajo del Espíritu Santo con los demás. Tú lo que tienes es que llevar palabra y que el Espíritu Santo, porque dice que la palabra es como espada de doble filo, viva y eficaz, que penetra aún hasta los tuétanos. Adentro, discierne los pensamientos del corazón. Dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando entra y va con el Espíritu Santo, corrige todo. Ella, no tú. Pero sí tienes que vestir las vestiduras del Espíritu Santo para que esa palabra vaya con el poder del Espíritu de Dios. A muchos no les gusta esta palabra, pero yo la digo. Sin Espíritu no va para el cielo. Y eso está dicho. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces buscan la santidad, pero siempre están en bochinche, en tiraera y en pelea. Se trepan en un altar a predicarle una santidad y a señalarle los pecados a los demás y a estar peleando. No, que si usas pantalón te vas a perder. Tú no sabes si una persona con pantalón se salva. Dice que habrán sorpresa. Dice que habrán sorpresa. Y si dice que habrán sorpresa, tú no sabes quién se salva y quién no. Amén. Ponte tú a buscar las vestiduras del Señor Jesús. Dice que tenía él siempre estaba en una comunión con su Padre. ¿Por qué dice eso? Lucas 5:16 me dice. Dice que él siempre se apartaba a lugares desiertos a orar con el Padre. Dice que Jesucristo se iba a orar. ¿Cuántas veces tú te sientas a orar tranquilo en el secreto donde nadie te ve? Dice que ores en secreto a tu Padre y Él te recompensará en público. Pero hoy sí no oran por oraciones de esas largas, por los enfermos, y le ponen las manos y lo ponen en Facebook. Y si no se ponen orando en las iglesias, mira hermano, yo oro al principio aquí, porque se supone que yo sea así, yo oro al principio y al final, pero yo no voy a estar orando por los enfermos en público. El que esté enfermo sabe que me escribe, y si quiere yo lo llamo y oramos yo y mi esposa. Si es una dama, mi esposa ora por ella. Pero en público no tenemos, a mí no me importa hacerlo en público.
Ese es como el que da limosna y hace sonar bocinas detrás de él. Es un hipócrita también. Se van a las calles a hacer las cosas. Supuestamente va para Dios y se lucen ellos. No, no te luzcas tú. Que se luzca Cristo. Quédate en silencio y que Cristo te recompense en público. Muchas cosas que tenemos. Por eso es que el Espíritu de Dios tiene que morar en el cristiano. Porque sin Espíritu somos solo una masa de carne intentando seguir a Dios. ¿Tú no sabías eso? Una persona sin espíritu es una masa de carne siguiendo a Dios. Es un Whopper doble carne, extra crispy ¿Tú me entiendes? Tenemos que tener el espíritu. Tenemos que vestir las vestiduras del espíritu. Las vestiduras del lino fino, como dijo el hermano ahorita Morland. El lino fino son las acciones. Tus acciones son las que van a hacer que tú vistas ese lino fino ese día. ¿Por qué? No somos salvos por obra, pero se nos pagará por nuestras obras. Ay, eso no le gustó a mucho. No somos salvos por obra, pero se nos pagará a cada uno por nuestras obras. Y tú que me estás escuchando, a lo mejor tú has hecho un montón de cosas fuera de lugar y no has pedido perdón porque tú te crees que estás bien. Y el Espíritu, cuando el Espíritu me lo diga, te lo dice el Espíritu, te lo dice tu mamá, te lo dice tu papá, te lo dice todo el mundo y todavía tú estás ahí porque tú te crees que tú estás bien. Ay, Dios mío, yo no sé. Yo no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Dice que Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios se hizo obediente. ¿Por qué? Porque él obedeció el mandato de su Padre. De que si él quería que el mundo fuera salvo, él tenía que morir por ese mundo. Y a lo mejor él podía decir, no voy más. Esta gente lo que hacen es tirándome piedras, escupiéndome. No voy más, que se mueran todos. Pero él dijo, no. Yo vine a algo y yo voy a obedecer a mi Padre. Mi Padre me mandó a morir por este mundo y yo voy a hacerlo. ¿Cuántos hoy en día dicen vestir las vestimentas de Cristo? Dicen andar en el Espíritu y no obedecen a sus pastores. No obedecen a nadie. ¿Tú sabes por qué hay que obedecer al pastor? Porque lo dice la Biblia. Hay que meterse a las leyes terrenales. Y una ley terrenal aquí para el cristiano es el pastor. ¿Tú sabes por qué? Porque es instituido por Dios. Eso es lo que dice. Las leyes terrenales son instituidas por Dios. Pues el pastor es instituido por Dios. Ponte a respetar a tu pastor. Deja de estar siendo un llanero solitario y estarle hablando tanta baba usada. Que lo que hay son un montón de cristianos hablando baba. Baba, porque no andan en el espíritu y no saben ni hablar. Hay un montón de cristianos que dicen que están en el espíritu y se les suelta en la barquilla, como dicen ellos. Y ahí es que le entra el espíritu de Dios, supuestamente. Eso es un embuste de ellos. El cristiano tiene que tener el espíritu de Dios 24/7. Que yo sé que hay momentos que estamos a un nivel de espiritualidad a 100 y un nivel a 30. Pero Jesucristo tuvo su momento de debilidad en el Getsemaní, pero rápido dijo, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Padre mío. ¿O no fue así? ¿Qué pasa con los cristianos hoy en día? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Que se está perdiendo por no andar en el espíritu. Que se está perdiendo por seguir doctrinas de hombre. Que se está perdiendo por seguir doctrinas locas. Y cuando hablo de doctrinas de hombre, son enseñanzas de la Biblia de hombre. Porque cogen la Biblia, la escriben y la hacen con ella lo que quieran. Porque hay unas dogmas dentro de la iglesia que hay que respetar. Porque vuelvo y te digo, las leyes terrenales hay que respetarlas. Aunque tú no quieras someterte a ellas de lleno. Porque a mí sí en mi iglesia. Esto es un ejemplo. Si en mi iglesia dice que van a casar los homosexuales y Dios no me ha mandado a mover de ahí, me tengo que quedar ahí respetando lo que ellos hacen. Pero no lo apoyo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios me dijo que yo tenía que quedarme ahí y respetar. Y cuando Dios me diga, va, vete, me voy. Pero tengo que aprender a respetar a esos pastores. Cuando David estuvo en una cueva, el que iba con David le decía, mira Saúl aquí, vamos a matarlo. Y él le dijo, Dios me libre de tocar al ungido. ¿Cuántos hoy en día no lo tocan, lo agolpean con palabras? Porque dar un golpe a un ungido de Dios no es meterle un cantazo hasta las palabras que decimos en contra de ellos en la calle. Son mortíferas. Son mortíferas.
Entonces el pueblo de Dios ya no quiere. El pueblo de Dios ya no quiere hacer nada para el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en vasijas sucias. Dice en primera de Pedro, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Otra de las vestimentas del Señor, el Señor no era embustero. Jesucristo no mentía. Él decía, yo soy la verdad y la vida. Y si Él era la verdad. Dios te bendiga, Darlene. Leí algo, después hablamos. Sabes que el Señor está contigo, te queremos mucho, te tenemos oración a ti al negrito, los queremos. Y Dios sabe todo. Porque Dios toma el control de todo desde el momento que clamamos a Él. Amén. Dice en el 22, el 2:22 era, perdón, que me fui para allá, que no hubo pecado, ni él habló mentira. Por eso es que tenemos que empezar a vestir las vestimentas del Señor Jesucristo, dejar la mentira y la murmuración y el bochinche. Tú no sabes que ni el embustero, ni el bochinchero, ni el murmurador va para el cielo. Lo dice la Biblia, no Carmelo, no estoy jugando a nadie, estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Entonces tú andas con las vestimentas, yo he visto del Espíritu Santo, y cuando metes el primer embuste se te va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en vacía sucia. Pero no sé qué tú quieres decir con que tú viste. Hay muchos cristianos perdidos dentro de la iglesia que tienen que volver a su primer amor. Cuando queremos vestir las vestiduras del Señor Jesucristo, andamos 24/7, 24, no 23, no 23 y 59 minutos con 59 segundos, un segundo no, 24/7 sometidos al Señor. Dice, se metió pues a Dios, resistir al diablo vivirá de ti, pero primero sométete a Dios. Oh, Padre. Estas son palabras que a muchos les molesta, pero yo las digo. A mí yo no, ¿verdad? Yo no vine a casarme con el hombre. A mí el hombre no me da nada. A mí me lo da todo Dios. Y cuando Dios me dice habla, yo no puedo, porque Jeremías decía, no voy a predicar más, callaré. ¿Verdad que decía así? Y terminaba predicando. Que yo soy muy joven, abre tu boca, yo pondré la palabra en tu boca. Por eso es que yo hablo lo que Dios me da. Queremos, ¿verdad? Quiero aquí pedir a mi batallón de oración, hermanita Darlene Ortiz y su esposo Carlos, que los pongan en oración. Solo pónganlo en oración, Dios obrará. Dios sabe todo, Dios conoce todo y Dios obrará. No estamos más que por orar. Dice orar los unos por los otros, ¿verdad? Que levantemos manos santas sin ir por orar los unos por los otros. Yo quiero que esta hermanita vaya a sus rodillas hoy para que Dios trabaje y Dios haga como Él quiere, como siempre. Amén. 20:21 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con la verdad. El vestir oh, Padre Santo. Aquí está el versículo que yo más amo. Tú no haces excepción de personas. ¿Por qué? Porque lo que quería era que todos procedieran al arrepentimiento y fueran llenos del Espíritu Santo. Vistieran como vistieran. El gadareno endemoniado vino en nu y él no lo echó al lado. ¿Será que no? La mujer de flujo de sangre estaba toda arrastrada, me imagino yo que estaba llena de polvo y de todo. Y él no le echó al lado ni le importó. María Magdalena era una mujer de la vida fácil. Me gusta decir la palabra mucho aquí predicando. Y él la perdonó y la llenó de su llenura del Espíritu. De su llenura, porque el Espíritu llegó después. Pero todos fueron perdonados. Pablo vestía las mejores vestiduras. Criado a la falda de Gamaliel en el templo todo el tiempo. Imagínate cómo vestía. Pero cuando era Saulo, era el erróneo. El erróneo, algo así. Porque estaba erróneo, porque perseguía a los cristianos, perseguía a Cristo. Vino a ser Pablo, entonces vino a ser el pequeño, porque fue el último de los discípulos, de los apóstoles que Dios injertó. Después que se fue, Jesucristo. Y lo llenó de la llenura del Espíritu Santo allí mismo. Lo dejó ciego 3 días para que pudiera entender cómo se camina esto.
con el Espíritu. Por eso es que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede decirme a mí nada que no sea, porque el Espíritu de Dios da testimonio de cada uno. No, que da testimonio a mí. ¿Qué testimonio va a dar si no lo tiene? ¿Qué tú quieres hoy que Cristo haga por ti? Hermano, ya yo no voy a hablar más del tema, porque si sigo hablando del tema, ¿verdad? Se lo dejé con ese último, con el último que leímos, perdón, que fue el que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Voy a buscarlo aquí. Que Dios no hace excepción de personas. En Lucas 20, 21, porque se lo voy a leerlo otra vez, porque yo quiero que ustedes oigan bien esto. 20:21 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Hablaba rectamente y enseñaba rectamente bajo la autoridad del poder del Espíritu de Dios, lo que no se ve mucho hoy. Porque hay, pero no se ve mucho, hermano, porque no viste las vestiduras, ¿verdad? Y no hacía excepción de personas, y enseñaba el camino de Dios con la verdad. ¿Por qué enseñaba el camino de Dios con la verdad? Porque Él era el ejemplo. Por eso es que tenemos que vestir las vestiduras del Señor Jesucristo. Al Él enseñar el camino para que la gente caminara, tenía que Él andar rectamente. Porque si Él caminaba torcido, la gente se iba a torcer, a caminar como Él, ¿verdad? No, Él caminaba rectamente en la verdad, en el Espíritu, en toda guianza. ¿Por qué tú no viste las vestiduras del Señor Jesús? Amén. Si alguno quiere la oración, si alguno quisiera que oráramos por él, si es una dama, yo voy a poner ya mismo los números para que mi esposa ore por ella, para que llamen a mi esposa recibe las llamadas, al igual que yo las recibo, pero me gusta que las damas llamen a mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil una dama con una dama. El que quiera llamarme a mí, también voy a poner mi número. Estamos bajo el ministerio, como siempre le he dicho. Estamos bajo el ministerio ayudando a nuestro prójimo, ayudando a todos, ¿verdad? Ayudando a todos. Voy a poner mi número 413-799-2249, ¿verdad? Voy a poner mi nombre, Carmelo, para que sepan que ese es mi nombre. El que me quiera llamar, que tenga familiares presos, podemos también hablar con ellos como ustedes quieran. Lo de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Si alguno quiere aceptar al Señor, ahí está mi número. Si alguno quiere aceptar al Señor, si alguno quiere reconciliarse con el Señor, si alguno cree que ha hecho algo que se ha alejado del Espíritu, podemos orar juntos, hermanos. Dios nos mandó a orar juntos. No en público. A mí yo no oro en público para nadie. Más que cuando empiezo el video y cuando termino. Porque así se debe hacer. ¿Tú quieres que yo ore por ti? Nos vamos en los secretos y oramos. Wanda, mi esposa, para el que quiera, la dama quiere hablar con mi esposa, porque hay temas a veces que las damas la hablan con las damas y yo pues la pongo para que hablen con ella. 204-4869. Mira, puse 58 y es 48, les pido disculpas. Voy a arreglarlo. Wanda, 413 204 4869. Ahora sí, es el número de mi esposa. Estamos en la iglesia Pentecostal Alfarero, localizada en la 71 Suite B, en la Allen Street. La 71 Suite B, Allen Street, Springfield, Massachusetts, 01108. Mis pastores Brandon Almensi Piñero saben que yo siempre estoy llevando palabra por aquí. El día que ellos me digan que lo dejen, ¿verdad? Si es mandato de Dios, hay que hacerlo, porque tenemos que hacer como Dios dice. Y ahora me voy a despedir, no voy a hablar mucho, porque les dejé mi número para todo aquel que me quiera llamar. Le voy a mandar mi dirección para el que quiera escribirnos. Acordándole, como les dije, que estoy bajo el ministerio ayudando a nuestro prójimo. Estamos bajo el ministerio ayudando a nuestro prójimo, llevándole comida y de todo. No les enseño, les puedo enseñar el jebulú que tengo aquí en la sala, en la cocina. Son cosas que vamos a llevar, ¿verdad? Porque así ustedes nos ayudan, nosotros lo llevamos. Pero necesitamos más de su ayuda, porque son muchos, no alcanzamos para todo, ¿verdad? Así que todo aquel que quiera
ayudarnos. Ahí está el número de teléfono, ahí está el número, la dirección. Pueden enviarnos sus donaciones ahí o traernos. Hermano, Dios les bendiga, Dios les guarda. Y su hermano Carmelo les habló. Y será hasta que Dios nos diga otra vez que traigamos palabra. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta palabra bella, mi Señor. Te pedimos cada uno de nuestros hermanos que están ahí viéndonos aquí en Facebook y después en YouTube, Padre. Te pido que seas tú para cada uno con ellos, Padre. Que todas sus necesidades sean cubiertas por ti, Padre Santo. Sea dolencia, sea necesidad de alimento, sea necesidad de una renta, sea la necesidad que sea, que tú, misericordia, quiera ayudar, Padre. Sea cubierta por ti, Padre. Solo nosotros nos resta orar por ello, Padre. Te pedimos también por mi mamá, por la hermana Darlene, por mi esposa y por cada uno, por una hermana que está acá, que vamos a hablar con ella, que te necesita, mi Señor, te necesita, Padre. Cada hondo en cada uno de estos corazones, Padre, para que entiendan que la vestimenta que más te importa a ti primero es la espiritual. Y después el espíritu cambia lo que no es de tu agrado. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? Te bendiga, David Torres. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí, ¿verdad? Nuestra parte. Como les dije, a Dios no le interesa esto por ahora. Dios primero le interesa lo que tú tengas aquí. Que tu Espíritu Santo sea alimentado para cuando ese Espíritu Santo pegue a crecer, todo lo demás que le estorba al Señor sea cambiado por el Espíritu y no por nadie. Porque muchos estamos predicando algo que es erróneo. Y Dios lo que quiere es que tú primero procedas al arrepentimiento, tengas una llenura del Espíritu Santo. Y después Él obrará en lo que quiere. Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Hasta aquí mi parte. Y será hasta que Dios nos diga otra vez. Dios lo bendiga.